Galo Mora, secretario ejecutivo de Alianza País. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, ¿cómo está? De acuerdo con la ley, y los recursos del Estado también comprenden a los recursos humanos. El primer servidor público es el presidente de la República, jefe de Estado y de Gobierno, y presidente de todos los ecuatorianos. Considerando las restricciones que establece el artículo 115 de la Constitución y que esto no tiene antecedentes dentro de la vigencia de la Constitución de Montecristi, ¿por qué el presidente pidió 2 días y medio de licencia para cumplir actividades relativas a la campaña electoral en su calidad de presidente del movimiento Patria Altiva y Soberana, si el movimiento tiene sus dirigentes ejecutivos y sus candidatos que trabajan en eso? Buenos días, Alfredo, y al país. Primero porque tiene todo el derecho. Es un ciudadano, es un sujeto político. ¿Tiene todo el derecho o es que porque es presidente de la República va a tener menores derechos o menos derechos? Eso no es así. Lo que aquí se conjetura es un término específicamente político. La influencia, la grata influencia y la popularidad que tiene el compañero presidente es motivo de esta supuesta controversia. Y no hay controversia de ninguna clase. Él es un sujeto político, es presidente y militante de nuestro movimiento y tiene todo el derecho de hacer este ejercicio político como así lo determina la Constitución, porque además, cuando se sugiere que él es parte de un patrimonio supuestamente del Estado, naturalmente es patrimonio de la República, pero no por la condición de presidente de la República, sino por cuanto ha podido ofrendar y dar al pueblo ecuatoriano, volverle a dar esperanza, encarnar la nueva esperanza que tiene el Ecuador, que es absolutamente distinto. Y aquí no se cuestiona en absoluto a quienes participan desde las instancias del Estado en otros países. Él lo ha dicho en el discurso de estos seis provincias que hemos recorrido. Angela Merkel en Bavaria ha estado todos los días a cualquier hora participando directamente en la campaña. Y eso creemos que hace un sujeto político. Ahora, pero el asunto es que no es el presidente igual a todos los demás. El Estado tiene el 40% del Producto Interno Bruto. O sea, el presidente realmente es más rico que todos los más ricos del país, sumados a Ify Delegas, Alvarito Noboa, el Juri, todo el mundo. El presidente dispone de 500.000 servidores públicos. Entonces, por eso es que se supone que no debe hacerlo. Por ejemplo, cuando viaja el presidente, se traslada en un vehículo. Creo que ahí tenemos la imagen de un helicóptero o de un avión, tengo entendido, un avión. Entonces, ese avión, si es en campaña del movimiento y él está actuando como presidente del movimiento, ¿ese avión fue alquilado por el movimiento o ese avión es del Estado y es recurso del Estado utilizado en la campaña? Por ejemplo, para aclarar algo. Primero, quien juzga todo esto es el Consejo Nacional Electoral y finalmente el Contencioso Electoral. Y además quien juzga finalmente es el pueblo ecuatoriano. Pero tenemos que tener presente un hecho fundamental. Nosotros no damos cuenta de hechos que no pueden ser advertidos sino como falsas acusaciones. Aquí de lo que se trata fundamentalmente es de la presencia. ¿Quién es el avión? O sea, si lo paga Alianza País o si es de la presidencia. Nosotros pagamos como Alianza País gran parte de la movilización, pero el compañero presidente no deja de ser un minuto presidente de los ecuatorianos. Y usted ha acabado de decir, ¿no? Es decir, si es presidente de todos los ecuatorianos, pese a la licencia, no ha dejado de ser presidente de la República. Nosotros, como Alianza País, nos encargamos fundamentalmente de los costos de traslados, de viajes, de seguridad incluso, que no está imputada. Hemos viajado por TAME con toda la seguridad que acompaña al compañero presidente. Así que no se puede hablar de esto. De lo que estamos hablando no es esto, sino de la potencial influencia de un presidente de la República. Y como lo dijo Jairo Montaño, candidato a prefecto en la provincia de Loja, no se trata de el presidente, sino que el presidente Rafael Correa tiene su enorme influencia en el pueblo ecuatoriano, porque el pueblo ecuatoriano reconoce en él precisamente lo que hablábamos hace un momento, ese regreso a la esperanza, porque si no sería simplísimo pensar en la historia, y usted la conoce, que todos los presidentes habrían asegurado la continuidad o la victoria de sus aliados, y eso nunca sucedió en el Ecuador. Bueno, es que eso sucedía, por ejemplo, en la época de Leonidas Plaza Gutiérrez. En esa época no existía el Tribunal Supremo Electoral, sino que el Ministerio del Gobierno organizaba las elecciones. Y el ministro de Gobierno le pedía por telegramas, por ejemplo, al jefe político, al gobernador de Esmeraldas,
o de Manaví que le mande 200 o 300 votos más para que gane el candidato. Ahora eso ya no se hace. Se creó una función electoral independiente. Entonces aquí el asunto es esto, que a la licencia del presidente se suma el receso de la asamblea, pero los asambleístas también son recursos humanos del Estado y el pueblo les paga para que legislen y fiscalicen. Para hacer campaña están los partidos y movimientos, a los que también financia el pueblo mediante el fondo partidario y la publicidad igualitaria, lo cual es lo correcto. Entonces no se estaría perdiendo el sentido de las proporciones y desquiciando el sistema aprobado en Montecristi. Por eso existen estas funciones. El uno gobierna, el otro juzga, el otro legisla, el otro controla, y para eso hay la función electoral, para eso hay los partidos, para eso existe el apoyo del Estado a eso, para eso hay un secretario ejecutivo como usted que ha hecho pues una gran labor frente al movimiento, y están todos los candidatos que tienen que ellos luchar por su candidatura. A ver, la candidata o la asambleísta social cristiana hace un momento dijo que se siente muy complacida de poder participar en la campaña. Creo que todos son sujetos políticos. Si han planteado un receso, primero es determinación de ese poder del Estado, de esa función del Estado, de la Asamblea Nacional. Creo que todos tenemos el derecho, ojalá todos tuviésemos como la misma razón y motivación de participar en política. Y creo que ellos tienen sus razones para hacerlo. Nosotros tenemos como Alianza País una determinación, independientemente del cargo que se ocupe, sea presidente de la República, sea asambleísta, sea alcalde, sea prefecto, o en cualquiera de esas condiciones, nosotros no dejamos un momento de ser militantes de nuestro movimiento y de nuestro proceso revolucionario, y tenemos todo el derecho y el deber de participar en estas elecciones. Y no es que aseguramos continuidad, aseguramos la profundización de un proceso ya casi legendario que está siendo reconocido en toda América Latina y en el mundo. Por lo tanto, tenemos el derecho de participar como ciudadanos ecuatorianos. Pero ahí está, usted lo dijo ahorita, no es una jugada maestra de ajedrez político, y no es un jaque mate, es un mate ahogado. Porque los huérfanos de la partidocracia, con las migajas que reciben de la ruptura del sistema creado por Montecristi, como ellos también se aprovechan, entonces ellos no dicen nada y se unen, simplemente lo que decide Alianza País, van atrás ahí como borreguitos. Es que ese es el problema. Entonces si uno lo mira desde afuera, y mira que esto no es un asunto de Alianza País, sino que también es de los otros movimientos y partidos que son de la partidocracia, y que todos están en eso, entonces es que preocupa, y uno dice, bueno, pero ¿para qué se inventó este sistema en el cual se establecía que justamente habría una independencia y una prohibición de intervenir con recursos del Estado en la campaña electoral? Yo no respondo por lo que usted llama la partidocracia, yo respondo por Alianza País. Nosotros no utilizamos recursos del Estado, nosotros trabajamos con alma, vida y corazón, por nuestro pueblo, con nuestro pueblo. Y quizá hay que ir a los sitios y constatar qué es lo que ha sucedido. Por ejemplo, en 2 días hemos visitado 6 provincias, un enorme sacrificio físico. Sin embargo, ahí hemos estado y la respuesta popular es la que determina a quién el pueblo ecuatoriano le cree. ¿Por qué razón nos cree? ¿Por qué razón confía en la palabra de Alianza País, del compañero presidente Rafael Correa, de sus candidatos? Entonces no es que está asegurado el triunfo, ni hay recursos del Estado que lo determinen. Yo se lo vuelvo a decir sin ir a Plaza Gutiérrez ni a 1912. Lo que hay que pensar es por qué los candidatos del pasado, presidentes de la República, no aseguraban la victoria inmediata de sus sucesores y aliados. Entonces no es el recurso del Estado supuesto, es la personalidad. Bueno, la aseguraron hasta que hubo el fraude de Arroyo del Río contra Velasco Ibarra, viene la revolución del 28 de mayo y se crea el Tribunal Electoral. Esas son las cuestiones históricas. Por otro lado, desde el punto de vista de la continuidad administrativa, que es saludable hasta cierto punto, y por eso la Constitución de Montecristi la permite por una sola vez para cada cargo de elección popular, pero la continuidad sin límites también tiene su lado oscuro y están ocurriendo cosas, por ejemplo, que no están funcionando. Veamos lo que dicen al respecto el Contralor Carlos Polit y el Consejero Nacional de Participación Popular, David Rosero. Hasta la presente fecha nosotros hemos remitido a la Fiscalía poco más de 1.300 informes con indicios penales, donde están prácticamente incluidos el Congreso anterior, la Asamblea, que usted recordará los casos de Montecristi, los asesores que cobraban de manera irregular, también en general de todas las instituciones del Estado. Prácticamente, hablemos de sectores militares, policiales, ejecutivos, sectores electorales, inclusive la propia Tribunal Electoral ha sido observado en algunos casos, partidos políticos que hemos señalado más de
14, 15 casos con indicios penales por falsificaciones de firmas. Hemos señalado la necesidad de que no se archiven los casos, de casos petroleros, de la función judicial, de la función ejecutiva, donde básicamente cuando se escucha este tipo de casos son archivados, porque las decisiones se toman por mayoría en el Consejo de Participación Ciudadana. El 40% de denuncias son en contra de la función ejecutiva. Luego, el siguiente porcentaje, alrededor del 29%, son en gobiernos autónomos descentralizados. En la campaña se habla casi exclusivamente de nuevas obras y contratos porque son las propuestas, pero no de combatir a la corrupción. ¿No es esto la consecuencia de tanta reelección? ¿No es eso uno de los principios medulares de la revolución, el combate a la corrupción? A ver, pero ¿quién dice que no se habla de ese combate? Aquí se habla de ese combate como parte de una transformación y de una línea ética de vida. ¿Alguien acaso puede decir algo éticamente en contra del compañero presidente? Ni de nosotros. Aquí estamos poniendo en juego todos los días nuestra credibilidad. Pero están los informes de Contraloría, yo me refiero a eso. A los informes de Contraloría me refiero. Primero, no sabemos a quién se refiere. El doctor Polita ha mencionado que son 1.300, pero no se refiere a quiénes. Porque cuando tengamos esos informes... Ese es el problema, le manda a la Fiscalía y nadie puede saber a quién se refiere. Bueno, pero sabremos, ¿no es cierto? Sabremos. ¿Cómo que no hay transparencia? Eso tendría que decirlo el doctor Polita, porque usted se lo está diciendo a él, no a nosotros. Nosotros sabremos responder, y lo hemos hecho toda la vida. En mi ejercicio del Ministerio de Cultura, más de 22 millones de dólares hemos manejado. Y sin embargo, no... En el informe final no tenemos una sola, ni siquiera advertencia, porque la ética está por sobre todas las cosas, y por eso el pueblo ecuatoriano está con Alianza País, está con la revolución, porque confía en quien le ha devuelto esa esperanza, o ha encarnado la devolución de la esperanza colectiva que le hemos recuperado todos. Aquí no está en juego más que un destino distinto para la patria ecuatoriana, y no podemos pensar que toda la gente que acompaña en este proceso, que hemos visto en estos 2 días de inicio de campaña, su voluntad, sus ojos de esperanza, enlagunados por pensar en un porvenir distinto para la patria, todos estén equivocados, doctor Pinar Boté. Aquí lo que estamos haciendo es encarnando esa esperanza, devolviéndole la fe al Ecuador. Para eso nació Alianza País, y hoy seguimos en ese trabajo, profundizando la revolución. Claro, justamente... refiriéndonos a esto de que el Contralor presenta estos más de 1.000 informes, los envía a la Fiscalía y ahí se duermen. El otro día, conversando con Mauro Andino, que fue el ponente del proyecto de Código Integral Penal, se estableció que hay una oportunidad muy importante justo en estos días, que comienza la campaña electoral, para poner un poco de orden y reactivar la lucha contra la corrupción. Escuchemos lo que dijo Mauro Andino, de Alianza País, y ponente del Código Integral Penal al respecto. Se estaba determinando en el informe inicial de que no era necesario el informe de la Contraloría para que la Fiscalía pueda llevar a cabo una instrucción fiscal. En la comisión y en el pleno de la Asamblea se consideró que no se debe incluir lo que estaba en el informe, sino que por el contrario, se exija el informe de la Contraloría como requisito de procedibilidad para que el fiscal pueda iniciar la acción penal. Por ello, es posible que el presidente de la República en el veto pueda llevar a cabo un cambio en lo que tiene que ver al artículo 581, que podría decir que para dar inicio a la instrucción fiscal constituye un presupuesto de procedibilidad que exista informe previo sobre indicios de responsabilidad para que se pueda llevar a cabo la instrucción fiscal. El asunto es que la Asamblea se olvidó de poner eso y Mauro Andino propone una solución. ¿Está usted de acuerdo con la propuesta de Mauro Andino? Mire, yo creo que los temas relacionados con Contraloría y Fiscalía y el tema de las leyes dependen exclusivamente, en principio, de la Asamblea Nacional y posteriormente, como ya lo ha sugerido Mauro, del veto presidencial. Pero más allá de las leyes, más allá de la consideración de la ley, está una ética individual y colectiva con la que actuamos. Ese es el tema fundamental cuando se habla de corrupción. Cuando se habla del sujeto político en la intervención en las elecciones, lo que estamos hablando es de la legitimidad que tenemos para participar. Creo que hay distintas observaciones y opciones y miradas respecto a este tema. Rafael Correa Delgado, como militante, como ciudadano, como presidente de Alianza País, tiene todo el derecho a participar. Y finalmente es el pueblo ecuatoriano quien juzga nuestras actuaciones, obviamente basándonos en la Constitución. Yo creo que ahí, con las manos absolutamente limpias, con la transparencia, es lo que enfrentamos este proceso electoral. Y aquí se está queriendo argumentar demasiadas
temas supuestamente subterráneos para decidir desde hoy quién ganó las elecciones y por qué. Yo creo que aquí lo que está en juego precisamente es esta voluntad de un pueblo ecuatoriano que al final logró comprender la naturaleza de esta transformación.